11 del 20, meses de pandemia, pero también meses de encuentro. Y yo estoy más que contenta de que mis compañeros, mis amigos, mis colegas hayan aceptado participar en este cuarto encuentro de Mujeres por Mujeres, mujeres líderes, hombres capaces. Y bueno, periodismo, cubrebocas no silencia. Después de escuchar a Carmen Escobosa, que nos permitió al menos a mí refrendar este bendito oficio y cómo el camino no siempre ha sido fácil para las mujeres en los medios, queda claro que se abrió, y hoy en México y el mundo, el quehacer periodístico se ejerce con entrega y conocimiento. Y para saber más del oficio y los retos, abrimos este panel. Por orden alfabético y así no me los voy a echar encima, pero además respeto su calidad, su trabajo y su empeño. 11 de noviembre, arrancamos con este panel. Alejandro Maciel es un periodista fronterizo que ha cubierto la región para numerosas publicaciones, entre ellas Canal 12 de Tijuana, El Mexicano. Desde hace 25 años ha trabajado en diferentes medios de comunicación en Estados Unidos, como La Opinión de Los Ángeles, donde fue editor de portada, el diario La Prensa de Nueva York, donde fue subdirector, fue editor asistente de la revista People en español, fue director del diario San Diego y ha dirigido numerosas publicaciones en San Diego, Long Beach, Santa Ana, San José. Actualmente es director editorial de Los Angeles Times en español. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Claudia Orozco, licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, estudió teleperiodismo y realización televisiva en la Universidad Complutense de Madrid. Empezó a trabajar en medios de comunicación desde 1997 en televisión, radio y prensa escrita, aunque su mayor experiencia está en el periodismo televisivo. Fue parte de los equipos de reporteros en Síntesis Televisión y Televisión Azteca. Actualmente ejerce como reportera para Entravisión, un corporativo de medios masivos en Estados Unidos que proyecta su trabajo en diferentes canales de televisión, medios digitales y ciudades de la Unión Americana. Ha ganado en 4 ocasiones un Emmy, que otorga la Academia de Arte y Televisión en Estados Unidos por sus diferentes reportajes. Además, obtuvo la pluma Award que entrega la Asociación de Periodistas Chicanos. La frontera es un tema inagotable, dice Claudia, que le encanta. Ella está con nosotros. Bienvenida, Claudia. José Ibarra, licenciado en Comunicación, egresado de la Universidad Iberoamericana, tiene ya 17 años de experiencia, aunque no parezca, en los medios de comunicación, de los cuales 14 trabajó en Síntesis Televisión, donde desempeñó diversas funciones de producción como reportero, conductor de noticiero matutino, al tiempo que por 4 años fue corresponsal de Radio Fórmula Baja California. Por 2 años fue productor de contenidos audiovisuales informativos en el Grupo Healy de Sonora, que maneja el periódico Frontera, La Crónica y El Imparcial. Ha participado en múltiples programas de capacitación periodística. Obtuvo la beca Edward Murron en 2018. Recorrió varias entidades de Estados Unidos con periodistas de distintos países. Actualmente lidera su propio medio digital, www.siempreenlanoticia.com, y colabora de manera independiente con distintos proyectos que presentan sus videos de contenido informativo. Se considera un apasionado de este oficio, del cual sigue aprendiendo día con día al estar siempre en la noticia. Bienvenido. Vicente Calderón. Vicente, con más de 30 años de ejercicio en el periodismo en ambos lados de la frontera. Conoce como pocos la dinámica y la compleja región que define a México y Estados Unidos. Él comenzó en la radio en Tijuana allá por los 80s y pronto fue el primero en cruzar diariamente la frontera para Canal 12 de Televisa, entonces el único noticiero local en español. Por su experiencia como conductor y periodista binacional, a principios de los 90s emigró a Los Ángeles, California, como conductor y periodista binacional. A principios de los 90s emigró para integrarse como conductor en el principal mercado hispano de los Estados Unidos. Así desarrolló su carrera periodística en medios de Los Ángeles, San Diego y Tijuana, tanto en inglés como en español. Hace más de 15 años fundó tijuanapress.com, el primer diario nativo digital en esta frontera. El portal sirvió para ampliar los servicios que Calderón y su equipo ofrecen desde hace décadas a medios de comunicación internacionales y nacionales. Produce contenidos para la CBS News,
ITN of England y Al Jazeera. Además lleva a cabo corresponsalías para medios nacionales como Milenio Televisión, al tiempo que tijuanapress.com se dedica a la formación y desarrollo profesional de periodistas y a la promoción y defensa de la libertad de expresión en ambos lados de la frontera. Recientemente, él y su equipo fueron becados por Border Center for Journalists and Bloggers para investigaciones a fondo. Ellos hicieron un trabajo de los muertos del narcomenudeo en Tijuana. Gracias, Vicente. Yolanda Morales es una periodista tijuanense. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas, Puebla. Tiene una especialidad en periodismo cultural por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, así como ha estudiado periodismo cultural en televisión en Santiago de Chile y tiene diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha trabajado en Síntesis TV y colabora en varios medios de comunicación en México y Estados Unidos. Actualmente es becaria de la International Women's Media Foundation, organización estadounidense dedicada a fortalecer, visibilizar el periodismo hecho por mujeres alrededor del mundo. Nominada recientemente este 2020 a los premios Emmy que otorga la Academia de Arte y Televisión en los Estados Unidos. La también creadora de La Señorita Lechuga y escritora, realiza un podcast quincenal que aborda diversos temas, entre ellos la literatura y el amor. Gracias, Yolanda Morales, por estar con nosotros. Bueno, hechas las presentaciones, me permito proponerles la mecánica para aprovechar esta hora de encuentro virtual. 1 minuto máximo 1.5. ¿Cómo ha evolucionado, si es que ha sido así, el periodismo en nuestro país o específicamente en la frontera? Comencemos con Alejandro y nos vamos por orden alfabético. ¿Qué les parece? Pues muchas gracias, de verdad que es un gusto estar aquí con todos estos compañeros, realmente para mí es un honor. Y es un honor compartir esta conferencia con ustedes porque hace unos días reflexionaba sobre el tema, cuando me lo planteaste, reflexionaba de cómo ha cambiado el periodismo en la frontera y realmente ha sido impresionante este cambio. Y debo decir, y es muy importante decirlo, que Vicente Calderón es uno de los pioneros de este periodismo fronterizo. Y yo creo que una de las cosas importantes que él hizo en su momento es que planteó la frontera no solo como un aspecto migratorio, sino como una región económica, como una región demográfica, con toda una serie de aspectos que en ese momento ni en México ni en Estados Unidos se entendían de esa manera. Yo creo que la aportación fue enorme en ese punto. Después evolucionó cuando apareció todo el crimen. Yo prácticamente podría decir, y tú fuiste en ese momento, estabas ahí, Mari Carmen, de la muerte de Colosio para acá, la región cambia y tiene un cambio notorio. Y entonces la atención internacional se vuelca sobre Tijuana, pero se vuelca hacia la nota roja. Y dura mucho tiempo en la nota roja y queda envuelta en esa dinámica. Y creo que hasta hace muy poco tiempo se está retomando esa dinámica anterior que hicieron periodistas como Vicente, como otro grupo que hubo en ese momento, y que ahora prácticamente ya se ve la frontera con una dinámica distinta. Ese sería mi comentario en ese momento. Adelante, Claudia, te escuchamos. A ver, ¿nos escucha Claudia? Bueno, lo que no nos escucha. Adelante, José, por favor. Bueno, Claudia creo que ya habilitó su micrófono, si quiere. Adelante, Claudia, si ya estamos listos. Bien, desde mi punto de vista, trabajando 20 años aquí ya en la frontera, yo veo que, como coincido con Alejandro, que ha habido etapas en las que la nota roja ha sido lo que acapara la atención internacional y después bueno, el fenómeno migratorio también ha acaparado la atención internacional, ha acaparado que vengan aquí periodistas de todo el mundo, porque finalmente creo que aquí se han gestado muchos movimientos sociales que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con migración, cuestiones económicas. Creo que también la región fronteriza, la dinámica que tenemos como región, no nada más Tijuana hasta el sur de la frontera, sino incluyendo la ciudad de San Diego, nos ha enriquecido bastante y creo que ahora como periodistas estamos visualizándolo así y reflejándolo así y compartiéndolo así, sin ignorar los problemas que tienen cada una de manera individual. Adelante, José. Gracias.
Gracias. Bueno, primero por la invitación y atendiendo a la pregunta, ¿cómo ha evolucionado el periodismo? Yo creo que no podemos dejar de mencionar las formas en las que ahora tenemos que presentar la información. La mayoría de los que estamos en este foro, todos más bien nos hemos formado en medios tradicionales, ya sea televisión, radio, periódicos, y es evidente que la evolución hacia las redes sociales nos ha hecho cambiar las formas de presentar la información. Y eso creo, y me gustaría dejar a lo mejor ese punto sobre la mesa, ha influido para bien y para mal. En primer término, creo que sí, en términos muy generales, sí ha bajado la calidad del periodismo, no solamente en la región, en México, sino en el mundo, porque ahora hay tantas opciones de internet que van solamente o muchas páginas por los clics, que eso hace que se torne un 100% negocio y muchos se vaya descuidando. Tan es así que muchos de los compañeros con los que iniciamos, cada uno en su generación, pues ahora están en otras cosas, ya no se dedican al periodismo. Siento que cada vez vamos siendo menos, pero al mismo tiempo una de las ventajas es que pues te permite explorar muchas formas también de presentar la noticia. Entonces, para mí es algo muy interesante la nueva era de las redes sociales, pero al mismo tiempo acepto que ha disminuido la calidad en cuanto al contenido. Muchas gracias. Adelante, Vicente. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en este foro multigeneracional, porque luego de repente nos juntamos los mismos ruquitos de siempre y luego los otros más chamacos ya están, no se quieren juntar con uno, pero creo que eso es bueno porque todos seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo mucho del trabajo de gente joven que es mucho más avesada en las nuevas tecnologías. Me gusta mucho ver lo que hacen porque a veces veo ángulos que yo no había considerado y eso enriquece mucho el trabajo. Yo creo, bueno, y el cheque ya esté en el correo, mi querido Alex, por esa consideración tan generosa de tu parte con relación al papel de nosotros al principio con la cobertura de Canal 12, que le tocó a tu servidor, y en San Diego, porque sí, el escenario era muy distinto. Era muy distinto el periodismo, pero era muy distinta la realidad también de San Diego. Estamos en un sitio privilegiado en términos de noticias, donde hemos visto un crecimiento muy acelerado que nos ha generado nuevas informaciones y nuevos temas que antes pues eran extraños aquí o que no se daban por el tamaño o por las características de esta región. Yo creo que pirateándome o basándome un poco en algunos de los puntos que la UNESCO hoy está viendo a consecuencia de esta conjunción o este choque o coincidencia de la crisis que ya teníamos de los medios en México y la pandemia, hay algunos puntos que ellos señalan con relación a lo que es esta que llaman la infodemia. Tenemos una especie de diarrea de información y un estreñimiento de noticias de calidad, ¿no? Y el problema es que el que padece ese problema es el público. Son los cibernautas, lectores, televidentes, radioescuchas, y yo creo que por eso es muy importante, uno, que nosotros sigamos discutiendo qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, y también ayudarle a la gente a ver qué es lo que podrán hacer. Yo creo que esa es la parte más importante. Todos decimos que hacemos las cosas bien. No conozco, bueno, unos que otros son muy cínicos y sí aceptan que están usufructuando el ejercicio periodístico para otros intereses, porque puede ser un muy buen negocio. Vamos a eso más adelante, Vicente. Tanto del gremio como gente que se va incorporando al gremio, pero en la mayoría... Bueno, nada más lo que decía es, yo creo que lo importante es que la gente aprenda a ir distinguiendo quién está haciendo mejor trabajo y que hoy tiene la ventaja de que como hay muchas plataformas, puede comparar la misma nota con diferentes medios o diferentes reporteros y eso va a ayudar mucho a ser mejor consumidor, que creo que es lo que nos podría salvar de la situación tan difícil en la que estamos actualmente en la prensa. Vicente nos quiere ganar las preguntas que siguen, por el amor de Dios. Vámonos ahí con Yolanda antes de que Vicente nos coma todo el guión que tenemos. Y el tiempo, además.
Mari Carmen, muchísimas gracias y un saludo a todos mis compañeros. Yo voy a hablar también tengo más de 20 años dedicada al periodismo y he visto cómo hemos ido evolucionando, por supuesto, pero también creo que la diferencia entre un periodista o un influencer o ahora la gente que utiliza las redes es la capacidad de análisis del reportero y esa información que podemos otorgar nosotros. Yo hablo desde el tema de la cultura, que siempre ha sido mi fuerte, y creo que en esta tierra donde hay tantos temas que tratar, a partir de la migración, a partir del narcotráfico o de la violencia, este tipo de personajes, o sea, este tipo de temas se pueden tratar a partir de como si fueran personajes. Entonces también creo que hay muchas vertientes que podemos hacer a través del periodismo y que las historias en esta región, como lo decía Claudia Orozco, es una región muy interesante para que siempre tengamos historias que contar. Muy bien. Yo aquí tenía en mi guión en qué coinciden o en qué no están de acuerdo, pero yo creo que después de escucharlos a todos hay una enorme coincidencia por la necesidad de la capacitación y por el hecho de que no es lo mismo ser periodista, ser influencer o ser alguien que maneja las redes para creerse periodista, como señalaba Vicente. Entonces esa me la voy a brincar y entonces nos vamos a ¿qué nos ha dejado la pandemia? Y lo voy a poner en este contexto. Yo descubrí, lamentablemente, aunque ya lo sabía, pero lo refrendé, lo impreparado de muchos quienes se dicen reporteros. Las mañaneras, tanto de aquí como de allá, y las conferencias sobre el COVID, descobijaron cómo el oficio, lejos de ganarse respeto, exhibe. Vámonos, Vicente, te escuchamos. Tienes un par de minutos para ver qué te ha dejado la pandemia. ¿Cómo lo reflexionas? Bueno, yo tengo que reconocer que la pandemia me ha dado mucho trabajo, porque afortunadamente, aunque mucha gente ha tenido que salir o se ha tenido que confinar por seguridad, pues esto generó una gran cantidad de información, particularmente en la frontera donde tenemos una circulación de la población que fue fundamental en la transmisión del coronavirus. No por nada, desde un principio Tijuana se convirtió en una de las ciudades con la mayor cantidad de infectados y con la mayor cantidad de muertos, y ahí tenemos las consecuencias. No fue la única, pero sí fue una donde se ha mantenido un nivel muy alto. Yo creo que la pandemia nos ha hablado de cómo ha servido de pretexto también para que muchas autoridades estén presionándonos y estén restringiendo el acceso a la información. Lo más elemental es esta negativa o este pretexto de no dar conferencias de manera directa, pero también hay que recordar que la pandemia originó o fue utilizada por las autoridades para suspender o retrasar la entrega de la información pública a través de los sistemas de la ley de transparencia. Eso es por mostrar una. Otra es el nivel de estrés al que nos sometió la pandemia en general. Nosotros, por ejemplo, hicimos un podcast acerca de cómo una compañera que es Isabel Mercado, que trabajaba entonces en Z, hizo una excelente cobertura de trabajo de la pandemia, pero ella salía con un temor enorme acerca de la falta adecuada de protección de ella como reportera para poder obtener la información y poder hablar con cierta tranquilidad con pacientes o con familiares de los pacientes. Esas son tres de los aspectos que la pandemia ha generado en el quehacer periodístico en las últimas semanas, y lo dejo ahí porque lo dicen que es muy largo. Bueno, miren qué obediente, Vicente. Los años nos hacen así, Vicente. Desde luego. Alex, ¿cómo te fue a ti en Los Ángeles, una zona con altísimos contagios, y en este contexto de la dificultad de ejercer el periodismo, pero la otra, híjole, cómo de aquí, allá y acullá se descubrió, desde mi punto de vista, desde luego, la impreparación de los comunicadores? Adelante, Alejandro, tienes 2 minutos. Bueno, de eso te iba a hablar. Me parece que la pandemia abre una caja de Pandora, abre en materia de la falta de preparación, como dices, de parte de nosotros, los periodistas. Pero por otra parte, queriendo ver una parte positiva, la pandemia deja en evidencia con mucha claridad las desigualdades sociales y raciales aquí en Los Ángeles. Terriblemente lo expone de una manera brutal. Y en ese sentido, el periodismo tiene cabida en el periodismo lo que le llamamos el periodismo utilitario o de servicio. De repente, o sea, esas notas de política y de todo eso importante, si quieres, se dejaron de lado y se empezó a hacer periodismo de qué tipo de recursos están disponibles aquí a la mano, dónde están repartiendo comida, dónde hay empleo,
donde hay servicios médicos, etcétera. Y eso se convirtió en una herramienta impresionantemente fuerte. Nosotros tuvimos un incremento en nuestro tráfico en los primeros 5 meses de la pandemia. Tuvimos un incremento como del 600% en nuestra página de internet. ¿Por qué? Porque la gente estaba buscando eso. ¿Dónde están repartiendo comida? ¿Dónde están repartiendo? ¿Por qué? Porque, bueno, la tasa de desempleo en Los Ángeles en este momento, en la comunidad latina, sobrepasa el 25%. O sea, es gravísima la situación. Entonces, esto nos deja bien clara la necesidad del periodismo de servicio. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas más importantes que debemos de continuar más allá de la pandemia, porque esto va para largo todavía. Gracias. Bueno, los chavalos, como dice Vicente en esta ocasión, Claudia, José, que están entrando en las nuevas andadas, ¿cómo ustedes desean marcar la diferencia? ¿Qué hacen? Yo estoy en el limbo, Mari Carmen. No estoy en los chavalos todavía. Ya no estoy en los chavalos. Estás en los millennials, tú. ¿Qué hacen ustedes? Claudia, adelante. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo quieren marcar la diferencia y realmente ser respetados como reporteros, como periodistas? Claudia y José, tienen 2 minutos cada uno. Yo, la verdad, siempre trato de ejercer mi trabajo con mucha responsabilidad. Y responsabilidad me refiero a, no me interesa ser la primera que dé la información, sino esa información que tengo 100% corroborada. Y en este tema de las redes sociales, creo que hay mucho juego ahorita en esto. La gente busca likes, busca ser el primero en informar, sin antes confirmar la información. Y eso es algo bien delicado y muy grave y que ha tenido consecuencias serias para la sociedad y como comunidad. Por esta gente que comunica algo de manera irresponsable al no corroborar si lo que está publicando es correcto, ¿no? Entonces, por lo menos mi responsabilidad siempre es confirmar siempre la información, y confirmar la información no significa hacerlo con las fuentes oficiales para mí, ¿no? También con quien vive la historia, con quien es el protagonista de la historia, no las fuentes gubernamentales. Con los testigos, con quienes están realmente siendo los protagonistas de la historia, ¿no? Porque de verdad esta pandemia lo que hemos visto es que una cosa es el número oficial y otra la realidad. Y por más que se esfuerce el gobierno en dar estos números de manera oficial, todo el mundo creo que tenemos claro que no es la realidad y que lamentablemente no hay manera de tener un dato exacto, por ejemplo, de realmente cuántos son los contagios, de realmente cuántos son las personas que han perdido la vida por esta razón. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, contando las historias de quienes han vivido esto y que a veces ni siquiera están en estas cifras o en estas estadísticas o que no están contabilizados. Y te das cuenta porque nunca les hicieron, por ejemplo, una prueba, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no son parte de la estadística y no son parte de los números oficiales. Y entonces, eso es como yo regularmente trato de hacerlo, de ejercer el periodismo con responsabilidad, básicamente. O sea, yo, como les decía yo a los chavalos, no se trata de ganar, sino de tener la certeza de la información. Adelante, José. Sí, pues de la misma manera, aunque difiero un poquito en la expresión general, yo sí trato en la medida de lo posible de ser el primero en informar algo, pero siempre y cuando esté confirmado. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero sí, de cierta manera, también las redes sociales, aunque antes también era en medios tradicionales. Por ejemplo, si tú tenías un noticiero, pues tratabas de ser el primer noticiero en dar a conocer algo. Yo creo que en ese aspecto sí difiero ahí un poquito. O sea, sí hay que seguir buscando ser el primero en informar algo dentro de una competencia sana, yo creo, incluso entre los mismos colegas o entre los mismos medios, con responsabilidad, manejando todos los preceptos que son los valores y la ética, en lo cual nos hemos formado ya sea académicamente o a través de los medios y los colegas con los que hemos podido compartir. Y un elemento que a mí me gusta tratar de manejar para generar diferencia, que es lo que nos preguntabas, Mari Carmen, pues ha sido siempre el tratar de variar las formas. A mí me gusta explorar de repente cómo poder dar una noticia. Hay algunas que creo que pueden ser de manera escrita, a través ahora de un portal. Hay otras que puede ser a través de un video breve, explicándolo a lo mejor como el ABC, uno mismo dentro de las fuentes que ya consultó. A veces puede ser a través de una edición estilo nota, a veces puede ser a través de reportaje, a veces puede ser de entrevista. En fin, explorar formatos, a veces, incluso a veces, es mejor presentarlo con fotos que en video. Y entonces vas aprendiendo a diferenciar cómo va teniendo más impacto la noticia. Entonces, algo
que busco es un equilibrio entre no perder esos valores y ética periodística, pero al mismo tiempo aprender también a diversificar y explorar las formas en que le puede interesar más a la gente. Es realmente qué se hace, ¿no? Para mantenerse. Y a Yolanda Morales, bueno, de la cultura, de la señorita Lechuga, yo he visto en estos últimos meses una transformación total, una transición a la información general. Cuéntanos, Yolanda, ¿cómo se dio esto? ¿Cuál fue la reacción de Andrea Chavarín, la diseñadora de la señorita Lechuga, verte inmersa ahora en una transición hacia la información general, aparte de que te metes a las olas ahora? Fíjate que lo que comentaba, la pregunta era, ¿qué nos ha dejado la pandemia y el periodismo? Y yo creo que en lo personal me ha dado una oportunidad. Estos 7 meses han sido muy diferentes y también hemos tenido la oportunidad de ser los ojos y de ser los ojos y ser los testigos de toda esa gente que no pudo salir o que quizá estaba enferma o que quizá quería tener más información, certeza de los datos y de esas historias que se fueron hilvanando, de esos personajes que se fueron creando a través de la pandemia y que hemos visto. ¿Mandé? No, dale. Y yo mandé, y que hemos visto todo este tiempo. Creo que sí ha sido una transición a partir de los temas que yo tenía. Se congeló. Bueno, vamos adelante a ver en lo que Claudia resuelve eso. Yo aquí decía, y esto es siempre un asunto que genera polémica, ¿qué tarea debieran hacer los formadores de las nuevas generaciones? Porque yo veo que las universidades no cambian, no modifican, no hacen absolutamente nada para entrarle a este cambio vertiginoso. ¿Qué opinión tienen al respecto? Un minutito brevemente cada uno al respecto. Vamos, Claudia. Pues es bien, híjole, a través de los años hemos visto, siempre lo comento, desfilar por este ejercicio periodístico a mucha gente y muy pocos se quedan. No sé si es porque tienen una idea errónea de lo que es realmente el trabajo periodístico, el oficio periodístico, y se van. Son como, no me atrevo a decirlo, bueno, es grosero decirlo, pero como desechables. Van, vienen. Hemos visto a mucha gente. Y no sé si es porque no hay una formación desde las escuelas de lo que realmente es el oficio. En realidad es nada. Realmente en la escuela creo que se limitan a enseñarte que el periodismo es contestar el qué, quién, cómo, cuándo y por qué, y ahí queda, ¿no? Es lo que a mí me tocó en mis generaciones. En las nuevas generaciones, creo que finalmente es el ejercicio diario el que te va puliendo y el que te va haciendo mejorar y aprender todos los días. Yo no puedo decir que haya alguien que llegó de la escuela y empezó a trabajar en esto y es brillante, ¿no? Puede ser muy inteligente, pero le falta oficio. Pero sin duda, en la práctica diaria es como van puliéndose, agarrando las herramientas y mejorando en esto. Lamentablemente, muy pocos se quedan o tienen ese aguante para seguir en esto. Adelante, Vicente. Bueno, yo creo que las universidades tienen una deuda enorme para con la capacitación con los reporteros. En general, uno de los problemas más serios en mi perspectiva es que en Baja California no tenemos escuelas de periodismo, tenemos en lo mejor de los casos escuelas de comunicación. Yo no soy egresado de la escuela de periodismo de comunicación, yo soy psicólogo, estoy metido en esto desde hace mucho tiempo y por azares del destino me he quedado atorado, pero con mucho gusto, en este oficio de periodismo. Pero yo creo que harían muy bien las universidades si reforzaran más la autorreflexión como uno de los elementos fundamentales para los reporteros, porque los reporteros en general, y esto no es nada más de las nuevas generaciones, siempre ha habido este problema. Creo que Manuel Buendía decía que había mucha autocontemplación y menos autorreflexión. Entonces yo creo que hay un trabajo pendiente muy importante para enseñarle a los interesados en alguna de las versiones del trabajo periodístico, que ellos no son la nota, ¿no? Porque hoy también sí vemos que esto de las redes sociales y esto de los selfies te da una mayor facilidad para caer en véanme a mí, véanme yo, en lugar de estar haciendo un trabajo que va para la comunidad, ¿no? Entonces, creo que sería un aspecto donde realmente pronto podían mejorar la capacitación o el entrenamiento o la educación de los nuevos profesionales
para que salgan solamente una vez en la nota en lugar de 3, o porque dejen de estar subiendo sus fotos todo el día al Facebook o al mírenme aquí, véanme, véanme. Porque eso realmente, a veces hay gente con capacidad, pero que parece que dedicará más tiempo a estarse contemplando él para ver cómo salió él en la nota y no qué es lo que hace la nota. Eso creo que ayudaría mucho. Alejandro, te escuché en una entrevista que te hicieron recientemente y tú señalabas ahí el hecho de algo que hemos venido peleando, bueno, al menos yo siempre peleo por eso, la falta de lectura. O sea, no leen, los jóvenes no leen y hoy con las redes sociales dan por hecho el que yo lo sé todo. Te escuché. ¿Cómo lo vives tú y cómo enfrentas este cambio generacional? Eso es interesantísimo, realmente de lo que hemos estado hablando aquí todos juntos. Sí, efectivamente, yo creo que hay una falta de preparación impresionante. Recientemente me llegó, por ejemplo, una estudiante de la Universidad de California de Northridge con maestría en Facebook e Instagram. Esa era su maestría. Ajá, o sea, y que dices, bueno, no puede ser, o sea, estás dedicando tu maestría a 2 plataformas que en 2 años van a desaparecer, a lo mejor en 3. Y sí, y para ellas es así lo más importante. Sus maestrías las están haciendo en eso. El problema es, como dice Vicente, ¿no? No hay una reflexión a fondo de lo que realmente se requiere. Y aquí me gustaría agregar una parte. También tenemos la culpa en los medios de comunicación. Por ejemplo, yo sé perfectamente bien que hay temas que son vitales para el periodismo, para nuestro sitio. Yo te pongo una nota de Trump y probablemente me vaya a dar 1,500 views en las próximas horas. Te pongo una de Daddy Yankee y me va a dar 100,000. Me va a dar 100,000 views así, ¿verdad? Y tiene que haber y entonces el periodista que está egresando sabe que esa es pues la tendencia de los medios y se dedica a eso. Se dedica a eso. Realmente yo creo que aquí tenemos un problema compartido en el que también nosotros tenemos que dejar un poco de lado los views y los likes y todo eso, nuestras páginas de internet, y empezar a dedicarnos a las cosas que son realmente de utilidad para la sociedad. Yo creo que los periodistas requieren esa autorreflexión de manera importante en este momento. ¿Cómo rescatar todo esto y cómo sacarle provecho? Sí a las redes, pero sin caer en esto, en el protagonismo, como dice Vicente, en el desconocimiento o en solo buscar like. ¿Cómo rescatar, Yolanda, por ejemplo, el hecho del periodismo cultural como que deje de ser para un cierto público, como se cree que es para un cierto público? Híjole, Sam, para empezar, hay algunos medios que no creen en el periodismo cultural y dicen, bueno, pues combínale. Yo trabajo para varios medios y me dicen, bueno, combina que esté divertida y que sea cultural. Que sea cultural no tiene que ser ni aburrida ni tiene que ser para una élite. Lo puedes contar a través de la historia. Y creo que, por ejemplo, las presentaciones de libros, los autores, son gente que para esta pandemia hay gente que reflexiona, que son los autores, que son los filósofos, que se podría decir que son notas de periodismo cultural, pero hay que buscar ese equilibrio entre lo interesante y la información, y que obviamente que tu lenguaje sea sencillo para que la gente te pueda y te quiera leer, o sea, porque después hay cierta parte del periodismo cultural que es a la que yo me dedico en mayor medida, que piensan que es para cierta elite con cierta información o con cierto grado de lectura. Entonces, hay que pensar que esta nota, yo cuando voy a hacer una entrevista, a veces pregunto, ¿esto le interesaría a mi mamá? ¿Le interesaría a cualquier persona con cualquier grado de escolaridad? El periodismo debe ser para todos, no para cierta élite, y trabajar a partir de que la cultura es eso, cómo nos adaptamos, cómo se adapta el ser humano al día a día, cómo vemos esta pandemia, cómo la vivimos. Ese es el periodismo cultural. No nada más entrevistar escritores o ir a exposiciones, todo lo que sucede a partir del coronavirus en nuestra vida y cómo nos estamos adaptando, ese es el periodismo cultural. Para empezar, creo que la definición de periodismo cultural está equivocada. Entonces no sabemos cómo contar una historia porque no sabemos cómo definir lo que estamos haciendo. ¿Pero qué haces tú? ¿Qué nos aportas tú para lograrlo? Yo busco siempre una historia, siempre busco que el personaje me cuente algo. Siempre estoy buscando que un personaje me cuente algo como si fuera a contar un cuento. Así, eso es lo que intento hacer siempre.
A veces me sale, a veces no, pero eso es lo que intento hacer. Bueno, en todos los currículums, después de que amablemente aceptaron esta invitación para este cuarto foro de la Alianza de Mujeres, todos marcaron el hecho de vivir en la frontera lo más excepcional, trabajar en la frontera de las partes más maravillosas por la complejidad, por lo binacional, por los enormes retos. Hoy me quiero ir a eso. Alejandro trabajó en el 12, vivió del otro lado, también fue de los que abrieron, igual que Vicente, esta brecha binacional, porque yo recuerdo que muchísimos años atrás ni siquiera dejaban entrar a medios mexicanos a las conferencias en Estados Unidos, es decir, ustedes abrieron brecha. Pero realmente, ¿qué piensan de la frontera en el quehacer periodístico, aparte de lo dinámico, de lo interesante, del intercambio binacional? ¿Por qué la frontera es tan atractiva periodísticamente? Adelante, Vicente. Perdón, ahí sí. Bueno, yo nunca tuve problema para ingresar a las conferencias de prensa. Se les hacía raro porque no estábamos los medios acostumbrados a ir, salvo casos excepcionales, por ejemplo, la matanza de San Isidro en el McDonald's. Claro, muchos reporteros cruzaban. O cuando iba un funcionario mexicano a algún evento diplomático, esas eran las ocasiones en que más frecuentemente veían reporteros mexicanos cruzando la frontera para atender eso. Lo que pasa es que a mucha gente ya se le olvidó, pero el Canal 2 en aquel entonces se afilió un tiempo a Univisión, quería estar más del lado de la dinámica de los medios en Estados Unidos y entonces nos mandaron a cubrir regularmente la comunidad hispana, que ha ido cambiando mucho. Pero yo creo que, por ejemplo, en mi caso particular, una de las cosas importantes es, yo sigo en los medios porque estar en la frontera me dio la posibilidad de no caer en la inercia y en los vicios de los medios mexicanos, ¿no? O sea, yo entiendo también que muchos compañeros se quedaban aquí o tenían la posibilidad de seguir haciendo carrera en los medios locales. Bueno, estar en la frontera te amplía las posibilidades de trabajo. Otro punto interesante, te muestran una forma distinta de hacer el trabajo periodístico. Por ejemplo, en el caso de la televisión, en aquel entonces, el nivel de producción de los noticieros de San Diego era mucho mayor que lo que hacíamos, lo que estábamos acostumbrados aquí. Un fragmento de una entrevista duraba 1 minuto en una nota de Jaime Nieto, por ejemplo, cuando era lo que duraba. Oye, déjame ponerte esta reflexión. Yo recuerdo cuando llegó Ricardo Azcárraga como director de Canal 12 y dijo, empezó a desaparecer los programas locales, ¿no? Y se echó a toda la gente encima y despidos y el rollo. Y entonces dijo, a ver, soy el nuevo director y están haciendo televisión de pueblo. Nuestra mira tiene que ser competir con el otro lado. Y esa era una línea marcada. Pero Alejandro Maciel, a ti te tocó la época de José Luis Guasch. ¿Cómo viviste la época de periodista de este lado de la frontera? Lo que fue, para mí, o sea, es una escuela, realmente, y te puedo decir, el Canal 12, el mexicano, fueron una escuela interesantísima para mí. Recuerdo que cuando recién llegué, un compañero me decía, el que no lo sepas tú no quiere decir que la gente no lo sepa. Ese era un comentario que me hacían y que lo aprendí, porque bueno, yo llegué de la Ciudad de México, soy de Mexicali, pero llegué de la Ciudad de México, y para mí fue una experiencia así completamente distinta. Por ejemplo, estuve cubriendo mucho la zona internacional, de la línea internacional, la zona norte, todas esas cosas, y era así otro mundo, en el sentido, por ejemplo, me tocó frecuentemente ver en la frontera a los inmigrantes cruzando, cuando no estaba el muro de esa manera, y había una taquera, una persona que vendía tacos, y de este lado estaban los agentes de la migra, de este lado estaban los que iban a cruzar, y le decían, al rato nos vemos, al rato te agarro. O sea, esto era una dinámica completamente distinta, y eso te da una forma de entender a las comunidades. Por ejemplo, los campamentos agrícolas del norte del condado de San Diego, donde tú decías, qué tristeza con la forma en la que viven. Y ellos te decían, lo que ves no es así. O sea, todo lo que ves no necesariamente es así. Y entonces empiezas a aprender de que todo tiene diferentes aspectos. Y eso lo aprendes específicamente en la frontera. Y bueno, o sea, realmente yo creo que estar, por ejemplo, haber estado en la frontera y ahora que estoy en Los Ángeles, puedo entender, por ejemplo, los comentarios de los salvadoreños, de los hondureños que cruzaron por Tijuana y que dicen, no quiero saber nada de México. Ahora lo entiendo, ¿no? Ahora lo entiendo porque, bueno, se las han visto negras, ¿verdad? Pero bueno, esas son las cosas que aprendes en la frontera y realmente yo no sería periodista si no hubiera crecido en la frontera.
José Ibarra, leo recientemente que ahora, aparte de estar en Tijuana y estar impulsando tu medio, también vas a reiniciar las coberturas en Estados Unidos. Acaban de pasar las elecciones, sin lugar a dudas. Marcado esto, te vuelve a llevar a Estados Unidos. Pero con el estilo que desarrollas realmente, ¿cuál crees que va a ser el impacto de tu cobertura en Estados Unidos? Realmente no es tanta mi cobertura en San Diego y en Estados Unidos. Yo suelo cruzar solamente cuando creo que puede haber algún punto relevante que le interesa sobre todo al público al que voy, que es mayoritariamente de Tijuana. Es decir, algo que al tijuanense le pueda llamar la atención de San Diego, California. No suelo cruzar con tanta regularidad. Mi mayor trabajo lo desarrollo en esta ciudad, en Tijuana, y a partir de ahí suelo de repente ir a Rosarito, Ensenada, Mexicali o San Diego, conforme a alguna noticia creo que pueda llegar a tener algún interés entre mi mayor público, que es tijuanense. Hace unos momentos también preguntabas qué le hace falta a las nuevas generaciones o en las academias. Yo creo mucho en los equilibrios, que se siga formando mucho desde el punto de vista teórico y lo que puede ser los valores y la ética y todo lo que tiene que ver con esa parte teórica, pero al mismo tiempo, pues ir haciendo el equilibrio con todo lo práctico, porque en la medida en que un periodista pueda tener los elementos teóricos y prácticos, creo que va a aprender a identificar cómo no descuidar el fondo y al mismo tiempo ir explorando las formas. Entonces, de cierta manera, es un equilibrio también entre lo comercial y lo que tiene un contenido de fondo. O sea, en mi caso yo siempre trato de llevar una segunda libreta, algún tema que me interese, que creo que es muy importante para la comunidad y que no necesariamente tiene un potencial de reproducciones. Y lo trato de ir llevando poco a poco para ir encontrando la forma cómo le voy a presentar eso que considero es importante, pero al mismo tiempo no descuidar noticias que sé que le llaman la atención a la gente. Hace unos momentos decía Alejandro la cuestión de la nota o la diferencia entre un Daddy Yankee y un Donald Trump. Yo propondría cubrir las dos, si es que la nota de Daddy Yankee tiene un elemento noticioso. O sea, si Daddy Yankee sacó un disco y hay gente que le interesa esa música, pues ¿por qué no informarle? Si la verdad Daddy Yankee nada más se vio al espejo y encontró una diferencia con el día de ayer y algo bien banal, yo creo, ahí sí yo no soy de la idea de cubrirlo. Entonces darle la nota de Donald Trump porque seguramente es importante por la figura que representa al ser presidente de Estados Unidos, pero al mismo tiempo la nota que puede ser más comercial, y en ese equilibrio, en la medida que tienes la nota comercial y tienes audiencia, cuando tú le presentas algo que tiene un valor o un contenido más de fondo para ti, va a haber más gente que la pueda ver. Entonces ir manejando los equilibrios. Así es. Claudia, la que no quería ser reportera, la que nunca se soñó como reportera, amante de la frontera. Amante de la frontera, y si realmente no hubiese sido reportera, ¿qué estarías haciendo en este momento, mi querida amiga? El audio. Cierto. Bueno, te decía que aquí estoy, mira, en la frontera. A mí, la verdad, no sé qué me hubiera dedicado. Ya tú sabes esta historia. Yo quería estudiar cine y terminé haciendo mis películas chiquitas todos los días con mis notas. Es contar historias, el cine es contar historias y yo cuento historias todos los días. Y a mí la frontera, de verdad, yo creo que le debo mucho porque le he explotado, como no tienes idea. A mí la frontera siempre me da tema, de verdad. Yo me paro en y literalmente me estoy refiriendo a la frontera, no nada más a la región o a todo, a la frontera, el cerco. A mí siempre me da tema, de verdad que yo siempre lo comento y me veo así. Antes que periodista soy consumidora de información. Entonces yo siempre, no sé si lo tengo o no, pero veo algo y me llama la atención y me bajo y lo indago y digo, ay, vale la pena contarlo porque siento que si a mí me llama la atención es algo que regularmente a la gente le va a interesar o le va a llamar la atención. Recuerdo, así como anécdota o ejemplo, en una ocasión hice un recorrido con la patrulla fronteriza buscando migrantes extranjeros que estaban brincando por aquí, porque como que nos enfocamos mucho en el migrante centroamericano, cuando por aquí llegan también migrantes asiáticos que hacen lo mismo, cruzar el cerco y entregarse. Mucho antes de que llegaran las caravanas centroamericanas, ya estábamos viviendo ese fenómeno de cruce de migrantes del sur de Asia. Y me acuerdo que estaba haciendo un recorrido y me encontré cosas que me llamaron la atención en la frontera, que dije, después voy a hacer esas historias, y las hice, ¿no? Como por ejemplo que a partir de que cambian el cerco en el nido de las águilas, ahora los perritos van y vienen,
las gallinas del señor de ahí del Nido de las Águilas cruza la frontera y come, porque de este lado todo está seco y de aquel lado hay hierbitas. Entonces decía, bueno, entonces el cerco no sé si vino a perjudicar, finalmente vino a favorecer a los animales. Antes no podían cruzar cuando teníamos un cerco totalmente sellado, y ahora que tenemos como este cerco que tienen aquí, ahora los animales van y vienen, comen, regresan, como que de aquel lado de la frontera está una área protegida para un águila especial esta zona, cosas que yo de verdad solo me he encontrado en la frontera, y para mí siempre el tema de la frontera es inagotable y siempre encuentro historias por contar. Gracias. 30 segundos para que nos des tu reflexión y entramos a la recta final de una vez para que nos des tu reflexión final de este encuentro, este panel, cubrebocas, no silencia. A mí, me toca a mí. Sí, a ti. Yo agradecida por considerarme, agradecida por compartir con mis compañeros que están aquí, a los que aprecio y admiro. No con todos coincido, pero es parte del equilibrio que dice José y del aprendizaje, y la diferencia de opiniones y de visiones es lo que enriquece lo que finalmente estamos haciendo. Cubrebocas no silencia, me gustó mucho que la hayas titulado así. Muchas gracias. Yolanda, la frontera, tu personaje como el libro. Eso, ¿te acuerdas que habíamos platicado de esto en las redes sociales? Porque somos consumidoras también de redes sociales. Yo afirmo personalmente a través de mi trabajo que la frontera, el muro donde está Claudia en este momento, es un personaje. Es un personaje que cambia, es un personaje que un día te puede mostrar una historia terrorífica y otro día te puede contar una historia de separación y otro día una historia de unión. La frontera a mí me ha dado todo lo que soy y el trabajo que quiero continuar haciendo y que quiero continuar contando, porque Tijuana es un personaje, el muro es un personaje, los migrantes son muchos personajes, y lo que sucede en esta región del mundo no sucede en otra parte del mundo. Entonces es necesario contarla, y es necesario contarla con las nuevas herramientas y con la ética de los periodistas y la capacidad de análisis que tenemos los reporteros. Gracias, Mari Carmen, por esta charla y este trabajo con compañeros que por supuesto que admiro y que a diario veo su trabajo. Adelante, gracias Yolanda por estar con nosotros. Adelante, Vicente. Bueno, yo tengo que agradecer una vez más la oportunidad de conversar y platicar y convivir con ustedes con este panel multigeneracional que, como digo, yo creo que es muy enriquecedor. Y lo más importante es la frontera está cambiando y tenemos que adaptarnos a los cambios fundamentales que está teniendo, que no siempre estamos viendo, y que necesitamos también, yo creo que hacer un trabajo de conciencia y de análisis para no nada más ir dando seguimiento a las notas de la inercia que nos van dando, los mismos temas que estamos haciendo, sino ver una perspectiva mucho mayor. Porque vemos que en Estados Unidos están hablando de qué vas a hacer con la vivienda accesible, cuando acá se acabó el fraude de la vivienda de interés social, que sería un equivalente, y donde toda la vivienda que estamos viendo que se produce en general es inaccesible para la gran cantidad de los pobladores de esta ciudad. ¿Qué impacto tiene para nosotros como tijuanenses, como residentes de la frontera, lo que está sucediendo? Nosotros tenemos que hacer un poquito el trabajo de terapeutas de la ciudad en términos generales, para tratar de decirle dónde se está equivocando y dónde necesitamos meter más presión para que el rumbo sea más el que tenga el interés de todos como prioridad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Vicente. Un abrazo. Adelante, José. Igualmente, gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto discutir de algo que nos apasiona en el medio periodístico. Igual podremos llegar a tener diferentes perspectivas o visiones, pero algo nos une y es este gran amor por lo que hacemos. Y creo que también la sociedad sigue necesitando periodismo de calidad. Entre más podamos enriquecer, siempre encantado yo de participar, de aprender. De cada uno de los que están en este foro he aprendido y sigo aprendiendo, porque de unos de manera directa, otros de manera indirecta, pero trato de cada uno siempre ver qué hacen bien y trato de incorporarlo a mi dinámica y al mismo tiempo pues ir mejorando entonces este trabajo. Así que encantado, creo que la sociedad necesita buen periodismo. En la medida en que haya buen periodismo, significa que hay buena información, y la información siempre le va a dar la posibilidad a las personas o a la sociedad de tomar mejores decisiones. Así que creo que debemos de seguir echándole muchas ganas
y de seguir incentivando el buen periodismo y no rendirnos ante las miles de páginas y de pseudo-influencers y como lo quieras determinar, pero tratar de seguir mejorando, apoyándonos como gremio, porque la sociedad nos necesita. Gracias, José, por haber estado con nosotros. Adelante, Alejandro, te toca cerrar. Pues muchas gracias por esta invitación. De verdad que ha sido un gusto verlos. Ha sido de verdad que un placer estar aquí. Y hay muchas reflexiones que me gustaría retomar. Por ejemplo, lo que decía Claudia, lo que decía Yolanda acerca de la frontera como personaje. Me parece que lo ponen en muy buenas palabras. Me parece que es exactamente así. Me parece que a lo largo de los años pareciera que se ha dicho todo acerca de la frontera o que estamos reciclando los mismos temas y no realmente, y ahí sí coincido con lo que decías, José. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, los influencers y todo esto, también han tenido un aspecto positivo desde el punto en que están creando nuevos géneros periodísticos. El género periodístico es lo clásico, la clásica, la nota informativa, el reportaje, el artículo, etcétera, pero se han venido creando nuevos géneros y esto yo creo que es muy importante retomarlo. Hay que contar esas historias que hemos venido contando en los últimos 30 años, las podemos contar de otra manera, con nuevos formatos, como decías bien, con fotogalerías, con video, con un blog, etcétera. Yo creo que esta reflexión de, nuevamente, la frontera como personaje, me encantó. Y muchas gracias por esto. Gracias por haber estado con nosotros desde Los Ángeles. Compañeros, a todos, cada uno de ustedes, a Miguel Canul y a yo, el otro productor, les agradezco muchísimo haber estado con nosotros en este cuarto encuentro de la Alianza de Mujeres por Mujeres, mujeres líderes, pero aquí, periodismo, cubrebocas, no silencia. Estoy honrada y agradecida. Hasta la próxima. Muchas gracias. Mari Carmen.